Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer primero el versículo 4. Leemos con la ayuda de Dios y la guía de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán su nodriza. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos a leer ahora capítulo 9 de este mismo libro. El capítulo 9. Vamos a leer el capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. ¿Tenemos todos? Sí. Amén. Dice así. Dijo David, esto fue años después. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le dijo, respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y todo lo de la casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de su señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así será hecho. Mefiboset dijo el rey: comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a leer ahora el capítulo 15, versículo 10 de este mismo libro, la misma historia, capítulo 15, versículo 10. La continuación de la misma historia. ¿Nos seguimos todos? Entonces envió a Absalón mensajeros. Absalón era uno de los hijos del rey. Mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Vamos a leer ahora el capítulo 16, versículos 3 y 4. La misma historia continúa aquí. Capítulo 16, versículos 3 y 4. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Finalmente vamos a leer el capítulo 19, como termina esta historia, 19, versículo 24. Vamos a leer algunos versículos. Capítulo 19, versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset.
¿por qué no fuiste conmigo? Y él le respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, pues haz bien lo que te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué he hecho yo pues? ¿Qué derecho tengo yo pues para reclamar aún al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: nada, deja que él las tome todas, porque mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Amén. Gloria al santo nombre de Dios. Hemos leído, amados hermanos, algunos versículos que juntos componen la historia de una persona llamada Mefiboset. Mefiboset era, amados hermanos, un príncipe. Era un príncipe. Su abuelo era el rey de Israel. Su papá, el papá de Mefiboset, era el príncipe heredero. Mefiboset vivía en un palacio artesonado con todas las cosas. Tenía una nodriza que se encargaba de cumplir todos sus caprichos. Mefiboset tenía un padre que le daba todo lo que necesitaba. Tenía un rey que lo mimaba. Y, amados hermanos, así Mefiboset, este niño, vivía en una burbuja donde todo era perfecto, queridos hermanos. Tenía un futuro esplendoroso, amados hermanos, era rico. Y, queridos hermanos, a esta corta edad que tenía, 5 años, un día, queridos hermanos, Mefiboset comienza en el palacio, un día normal que comenzó como cualquier otro. Mefiboset escucha en el palacio algunos ruidos, queridos hermanos, gente corriendo, gente gritando, pero Mefiboset, a su corta edad, 5 años de edad, no podía entender qué era lo que estaba pasando, queridos hermanos. Y, amados hermanos, lo que pasaba era que había llegado desde Jezreel la noticia de que el rey Saúl, abuelo de Mefiboset, y el príncipe heredero Jonatán habían muerto en la batalla. Amados hermanos, no solamente esto, sino que el ejército de los filisteos, queridos hermanos, no estaba conforme con matar al rey y al príncipe heredero, sino que quería matar a todos los descendientes del rey, para que el reino quedara no solamente sin rey, sino sin herederos y totalmente desmoralizado, queridos hermanos. Así, los filisteos, queridos hermanos, habían hecho de esta manera y se apresuraban a ir al palacio porque todavía quedaba uno de los descendientes de Saúl respirando. Este era Mefiboset, queridos hermanos, este pequeño niño. Y este niño, queridos hermanos, en el palacio, él no sabía nada de las intrigas que los adultos a veces entendemos, especialmente los hombres, queridos hermanos. He visto poco en la historia una mujer, una reina o presidenta que declara una guerra para controlar el estrecho del mar o una ruta de comercio. Ha pasado, de verdad no lo he visto. Pero los hombres, queridos hermanos, muchas veces estamos contaminados por deseo de poder, deseo de control, deseo de tantas cosas, queridos hermanos. Y los filisteos querían controlar las rutas comerciales que dominaban los judíos, amados hermanos. No solamente esto, sino que el rey Saúl, se había corrido la noticia de que el rey Saúl iba a unificar a las 12 tribus y se iba a hacer más poderoso. De manera que, amados hermanos, los filisteos decidieron invadir a Israel, parar a Saúl, queridos hermanos, y controlar las rutas comerciales que eran controladas por los judíos. La batalla, amados hermanos, se desarrolló en un valle llamado Jezreel, donde algunos años atrás, aquí hemos predicado, Gedeón tuvo una victoria con 300 hombres contra un ejército incalculable de madianitas. Allí también en ese valle, y también, amados hermanos, hemos predicado aquí, algunos años atrás, Débora y Barak, queridos hermanos, lucharon contra Sísara y también lo vencieron en este valle, amados hermanos. Y, amados hermanos, aquí en este valle de Jezreel, los filisteos tenían ventaja porque ellos tenían carros de hierro.
y, amados hermanos, se podían trasladar fácilmente en el valle, por lo cual los judíos se trasladaron hasta el monte de Gilboa, queridos hermanos, para defenderse, para neutralizar los carros. Más los filisteos habían colocado arqueros, flecheros, los emboscaron, hicieron desastres con los judíos, amados hermanos. Mataron al rey, quedó vivo, se suicidó, mataron a Jonatán, el príncipe heredero. Y, amados hermanos, fueron detrás de todos los descendientes de Saúl para acabar con esta dinastía, amados hermanos. La noticia se corrió rápidamente y la nodriza de este niño llamado Mefiboset, aunque no entendía nada de lo que estaba pasando, ella sabía que un minuto más en el palacio o un minuto menos podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para este pequeño niño. Bendito el santo nombre de Dios. Por lo cual ella no esperó más, queridos hermanos, no explicó nada. Alzó a aquel niño, queridos hermanos, y comenzó a correr, queridos hermanos, en busca, en el camino de una ciudad apartada, una ciudad olvidada, una ciudad marginada llamada Lodebar, queridos hermanos. Bendito el santo nombre de Dios. Pero en esta huida, queridos hermanos, como si todo esto que había pasado fuera poco, el niño perdió a su padre, perdió, queridos hermanos, a su abuelo, perdió la corona, queridos hermanos, perdió sus juguetes, perdió todo lo que conocía el niño, lo había perdido en un momento. Pero como si todo esto que le había pasado a Mefiboset fuera poco, queridos hermanos, estaba a punto de sucederle algo, no sé si peor, queridos hermanos. La nodriza, en el desespero, corriendo, tropieza con alguna cosa, alguna rama, alguna piedra, cae, queridos hermanos. El niño se le va de los brazos, cae sobre sus pies, rueda, queridos hermanos, por el piso. Y cuando el niño cae sobre sus pies, queridos hermanos, se fractura los dos tobillos, quedándole inutilizados los dos pies, queridos hermanos. Este niño que había perdido todo, a partir de ese momento, queridos hermanos, de por vida no iba a volver a caminar por sus propios medios. Amados hermanos, bendito santo nombre de Dios. Y así, queridos hermanos, en 10 minutos este niño perdió todo lo que tenía. Perdió, queridos hermanos, su salud, perdió su bienestar. No solamente esto, queridos hermanos, sino que en aquel tiempo los reyes tenían que ser guerreros. Y al fracturarse este niño los dos pies y quedar imposibilitado para caminar, ese niño nunca en la vida podría reclamar el trono, porque no podía, queridos hermanos, liderar al ejército. De manera que el quiebre de Mefiboset fue total. Perdió la salud, perdió la familia, perdió bienes económicos, perdió la corona, pero también fue político y moral, queridos hermanos, porque nunca más este niño podría, queridos hermanos, recuperar el trono. Y, amados hermanos, aunque esta desgracia que le ocurrió a este niño es muy singular, no he visto una historia parecida, tal vez haya alguna historia parecida. Tenemos la historia de Job, queridos hermanos, que también lo perdió todo, pero Mefiboset era un niño. Aunque esta historia parece muy singular, queridos hermanos, en realidad muchos de nosotros, queridos hermanos, también tenemos nuestra propia historia, donde nos caímos, donde nos quebramos, donde pensamos que perdimos todo, pensamos que nunca nos pudimos levantar, porque aunque lo que tú viviste, amada hermana, no se puede comparar con lo que perdió Mefiboset, para ti, cuando tú lo viviste, bendito el santo nombre de Dios, igual perdiste el aliento, igual perdiste el apetito, igual perdiste la esperanza. Por un momento sentiste que perdiste la fe, bendito el santo nombre de Dios. Porque, amados hermanos, muchos de nosotros pasamos periodos donde todas las cosas parecen perfectas, como eran para Mefiboset, y todo era perfecto para ti, todo era bonito, hasta que algo ocurre y todo esto se quiebra, todo esto se pierde, queridos hermanos. Muchas veces para algunas personas, bendito el santo nombre de Dios, se trata de esta caída, queridos hermanos, este quiebre, se trata, queridos hermanos, de un diagnóstico como el hermano de nuestro hermano Toledo, un diagnóstico devastador, queridos hermanos, del cual, queridos hermanos, cómo levantarse de un diagnóstico como ese. Otras personas, queridos hermanos, este quiebre se trata de la pérdida de un ser querido, o se trata, queridos hermanos, de una infidelidad conyugal, o se trata del abandono de tu padre, o el del abandono de tu esposo cuando todo parecía perfecto. Un accidente de tránsito, queridos hermanos, se trata de quedar desempleado en el momento cuando más necesitas el empleo.
Y así, queridos hermanos, aunque no estoy justificando que está bien que te haya pasado esto, es verdad, queridos hermanos, que no debió haberte pasado esto. Muchas veces, queridos hermanos, en algunas ocasiones no hicimos nada para que pasara esto, como en el caso de Mefiboset. Sin embargo, te ocurrió, sin embargo, te pasó, sin embargo, sentiste que caíste por tierra, que todo estaba perdido. Bendito el santo nombre de Dios. Pero por esta palabra, queridos hermanos, el Señor viene a recordarte en esta mañana que eso que te aconteció, eso que te dolió, eso que perdiste, bendito el santo nombre de Dios, el Señor, por el poder de su palabra, lo transforma de mal a bien. Bendito el santo nombre de Dios. El Señor te va a usar con eso que viviste, con ese dolor, con ese fracaso. El Señor quiere usarte para bendecir a otros que también están pasando por aquello que tú pasaste. Y si tú dices, Señor, pero me dolió mucho, yo no quiero saber nada de eso, el Señor te dice, mi hija, tú superaste esto que te pasó, que te aconteció, por el poder de mi palabra, por el amor de mi Hijo, por la oración. Y es necesario que tú también ayudes a otros. Dice la palabra, es necesario que nosotros seamos consolados con toda consolación, para que con la consolación con que somos consolados, también podamos consolar a otros que están pasando por una prueba similar. Entonces, amada hermana, amado hermano, Dios va a utilizar tu fracaso, Dios va a utilizar tus pruebas, Dios va a utilizar tu dolor para bendecir y ayudar a otros que también están pasando por lo mismo. Bendito el santo nombre de Dios, porque el Dios que te ayudó a ti, y para eso son los testimonios, también será el Dios que va a ayudar a otros. Amada hermana, amado hermano, sabes que nadie comprende más a una mujer ultrajada que otra mujer que también fue ultrajada también. Nadie comprende más a un hombre que lo ha perdido todo por el vicio, que un hombre que también un día perdió todo por el vicio y Dios lo levantó y lo recuperó de esa vida. Nadie comprende más a una persona que ha sido despreciado por su padre, por su madre, que una persona que también fue abandonado por su padre o por su madre y Dios lo restauró de esa condición. El Señor te dice por esta palabra, yo quiero usarte para bendecir a otros, yo quiero usarte para llamar a otros al evangelio, yo quiero usarte para convertir a otros, yo quiero usarte para llamar a otros a los pies de Cristo. Bendito el santo nombre de Dios. Amados hermanos, yo recuerdo, queridos hermanos, que cuando yo era niño, yo sufría de un autismo, queridos hermanos, moderado. Yo no conversaba, queridos hermanos, era un niño taciturno, solitario, retraído, queridos hermanos, y a causa de la falta de amigos, de la falta de amistades, amados hermanos, mi corazón se quebrantó, ¿sabe? Se me dolió, queridos hermanos, no tener amigos, me dolió no ser como los demás niños. Más bendito el santo nombre de Dios, el Dios a quien yo sirvo, queridos hermanos, un día me levantó, puso su carbón encendido en mis labios, y ahora ese niño que no hablaba, que Dios predica la santa palabra de Dios, a donde es llamado, a donde es buscado. Ese niño ahora se levanta y no hablaba, pero ahora predica la palabra de Dios. Amado hermano, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Amado hermano, bendito el santo nombre de Dios. No solamente Dios me dio este don, sino que además, queridos hermanos, hace unos 15 años aproximadamente, 12, 15 años, queridos hermanos, Dios permitió que me contactaran, queridos hermanos, diversas personas influyentes en aquel tiempo. Queridos hermanos, me abrieron la puerta de los televisores. Yo fui para todas las televisoras nacionales, fui entrevistado en las televisoras, en la radio, queridos hermanos. Fui junto con mi esposa y dimos conferencias a nivel nacional. Amados hermanos, y saben que el dolor que yo pasé como cuando niño, amados hermanos, se quedó chiquito comparado con las alegrías que Dios me dio. Querido hermano, después de que yo estaba aquí, estaba dando una conferencia, muchas veces se me acercó un niño llorando y abrazándome y diciendo, me identifico contigo. Cuántas veces no me escribieron madres de lugares recónditos de otros países o de este mismo también, diciendo, leí tu libro y Dios habló conmigo. Amado hermano, esto no tiene precio, no hay dinero que pueda comprar esto. El Señor te dice por esta palabra, yo voy a usarte, querida hermana, yo voy a
usarte, amado hermano, y el dolor se va a convertir en alegría, la tristeza se va a convertir en llanto, amado hermano, la depresión, la soledad se va a convertir en saltos de alegría. No tendrás palabra para decir gracias, Señor, porque tú me estás usando para bendecir a otros. Bendito el santo nombre de Dios. Dios va a usarte poderosamente, aún mucho más de lo que tú piensas, amado hermano. Bendito el santo nombre de Dios. ¿Saben qué? Mefiboset, querido hermano, querida hermana, llegó a esta ciudad llamada Lodebar. Esta ciudad estaba llena de mendigos, llena de pordioseros, de enfermos, llenas de personas proscritas, queridos hermanos, de prostitutas, de lo peor de que había, queridos hermanos, en la sociedad estaba allí en Lodebar. A nadie se le ocurriría buscar a un príncipe en Lodebar. Y este niño, queridos hermanos, se crió allí en casa de un hombre llamado Maquir, una barraca, queridos hermanos, fea, oscura, y se crió allí. Tal vez este hombre era amigo, familiar de su nodriza, y él se crió allí, queridos hermanos, escondido, temeroso. Se convirtió en un hombre, queridos hermanos, lleno de miedo, lleno de temores. Pues él entendió con el pasar del tiempo las cosas que habían pasado, y él sabía que si el rey algún día lo encontraba, queridos hermanos, podría quitarle la vida por temor a que él recuperara o tratara de recuperar el trono o armara una revolución, queridos hermanos, para devolver la dinastía, el reino a la dinastía anterior. Y Mefiboset creció allí, queridos hermanos, mendigando, pobre, sucio, queridos, hundido, queridos hermanos, en la inmundicia. Bendito el santo nombre de Dios. Y queridos hermanos, aconteció un día, también un día como cualquier otro, queridos hermanos, que Mefiboset, estando en este lugar, él escucha una carroza que viene por la calle abajo, queridos hermanos. Mefiboset se acordó y dijo: el rey me ha encontrado, bendito el santo nombre de Dios. Se me acabó la oportunidad, se me acabó todo, hasta aquí llegué, hasta aquí me traje el río, ahí viene el rey a acabar con mi vida. Amada iglesia, muchas veces cuando estamos en el mundo, estamos perdidos, estamos apartados, creemos que lo que debemos escondernos de Dios, debemos escondernos del pastor, de la hermandad, estamos avergonzados, pero lo que no sabemos es que lo mejor que te puede pasar es que Dios te encuentre. Dios va a cambiar tu vida. No sigas escondiéndote, Mefiboset, no tengas más temor, porque Dios no va a dejar que esta vida se te vaya como la ves hasta ahora. Amados hermanos, cuando Mefiboset escuchó aquella carroza, él quiso esconderse. A él alguno de su familia, su mujer o alguien que Dios hermano lo llevaba, un amigo lo ponía allí para que él mendigara, y a tal hora lo iba a buscar y lo llevaba otra vez para su casa, pero no tenía planificado regresarse a esa hora. Él quiso escapar, quiso arrastrarse, pero aquella carroza, que Dios hermano, como no se podía mover el bien, aquella carroza llegó hasta donde él estaba antes de que él se pudiera esconder en la primera alcantarilla que encontró. Amado hermano, cuando él ve a aquellos hombres, y aquellos hombres, queridos hermanos, un hombre llamado Siba, le preguntó: ¿eres tú Mefiboset, el hijo de Jonatán? Querido hermano, no se podía esconder, había sido encontrado, y tú un día fuiste encontrado por el Señor Jesús. Él dijo: sí, soy yo. Él sí notó, bendito el santo nombre de Dios, él notó que no lo trataron mal, no lo esposaron como se suele hacer, no lo encadenaron y lo trasladaron hasta el palacio del rey. Bendito el santo nombre de Dios. Cuando Mefiboset entra en ese palacio y ve todas las cosas y huele, queridos hermanos, el lugar donde él había vivido cuando niño, comienza a revivir toda la historia. Yo estuve aquí en este palacio, yo estuve en algún momento, estuve aquí cuando era niño. Amada hermana, este palacio, esta casa, la casa de Dios es tu casa. Si una vez estuviste en la casa de Dios cuando niño, el Señor quiere que vuelvas a la casa de Dios. El Señor quiere que vuelvas a encontrarte. El Señor quiere que vuelvas a pertenecer a su iglesia. Querido hermano, Mefiboset no había hecho nada, queridos hermanos, para regresar al palacio, sino que el rey un día, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios, en el palacio, él hablando con Siba, como hemos leído, él le pregunta a Siba: ¿acaso no hay algún hijo, algún descendiente de Jonatán, mi amigo, a quien yo haga misericordia? Bendito el santo nombre de Dios. Y así, queridos hermanos, el Señor está preguntando en el cielo: ¿acaso no
no hay alguien en la tierra que ha aceptado a Jesús de Nazaret para yo aceptar, para yo hacer misericordia con él? ¿Acaso hay alguien que ha aceptado al Señor y ha formado parte de mi iglesia para yo tratarlo como mi hijo? Bendito sea el santo nombre de Dios. Amados hermanos, allí estaba Mefiboset, bendito el santo nombre de Dios. Mefiboset, queridos hermanos, saben, David, no lo hemos leído, lo podemos leer en la casa. David, muchos años antes, unos ya habían pasado, desde que Mefiboset dejó el palacio, habían pasado unos 20 años, pero unos 40 años antes, queridos hermanos, aproximadamente, o un poquito más, antes de que Mefiboset naciera, David, queridos hermanos, se hizo amigo de Jonatán, el príncipe heredero. Y David estaba siendo buscado por el rey, queridos hermanos, para ser muerto. Más, queridos hermanos, Dios puso en el corazón de Jonatán un amor hacia David y viceversa, una amistad allí sincera, queridos hermanos, como el Señor nos manda a tener amistad aquí en la iglesia. Y entonces ellos dos hablando, queridos hermanos, hacen un pacto, ¿saben? Y Jonatán le dice a David y David a Saúl: si algún día uno de nosotros dos llega a ser rey, va a respetar y a cuidar al otro, y va a bendecir y a cuidar a su familia. Y hacen ese pacto, queridos hermanos. Amados hermanos, el tiempo pasó, Jonatán fue muerto, David fue rey, queridos hermanos, y David se acordó de aquel pacto que hizo con Jonatán. Amada hermana, amado hermano, tú no estabas allí, bendito el santo nombre de Dios. Tú no fuiste el que oraste, tú no fuiste el que clamaste, tú no fuiste el que pasó noche llorando allí, pero alguien oró por ti. Tú sabes, alguien clamó por ti, alguien ayunó por ti, y el Señor, por esa oración que hizo tu mamá, tu abuela, que hizo alguna persona, por esa oración el Señor está teniendo misericordia, y por esa oración tú estás aquí en esta mañana. Bendito el santo nombre de Dios. No fuiste tú el que pasó noches enteras orando de rodillas allí clamando, fue Jonatán el que hizo el pacto con David. El Señor te dice: aunque no fuiste tú, por amor a esa persona que oró por ti, que clamó por ti, en esta mañana yo estoy teniendo misericordia de ti. Bendito el santo nombre de Dios. Amada hermana, amado hermano, bendito el santo nombre de Dios. No solamente fue tu abuela, no solamente fue tu esposa, tu esposo que oró por ti. Jesucristo mismo, queridos hermanos, cuando Él, antes de entregarse a la cruz, Él oró por todos los que habían de creer, y entre esos estabas tú. Jesucristo oró por ti, y por esa oración de otra persona, tú hoy eres salvo, tú hoy estás aquí. Por eso, como cantábamos en esta mañana, agradece a Dios porque Él ha tenido misericordia de ti. No fue por ti, Mefiboset, tú no hiciste nada, tú no oraste, tú no sabías nada, pero el Señor, por el pacto que hizo con Jonatán, tuvo misericordia de Mefiboset, y asimismo el Señor, por el pacto que hizo Jesucristo en la cruz, tiene misericordia hoy contigo, y tú eres salvo y eres declarado justo por ese pacto sellado en la cruz del Calvario. Bendito el santo nombre de Dios. Amado hermano, cuando Mefiboset estaba allí delante de la presencia del rey, él se tira en el piso, queridos hermanos, allí donde estaba, se inclina y dice: aquí tu siervo, temblando, queridos hermanos, de miedo. Pero, queridos hermanos, el rey David, por amor al pacto que hizo con Jonatán, le dijo: Mefiboset, no tengas miedo, porque a partir de ahora vas a comer de la mesa del rey. Mefiboset, no tiemble, porque yo tengo misericordia de ti, y te voy a restituir todo lo que era de Jonatán. Todas las tierras de Jonatán van a ser labradas por Siba, y tú vas a recibir la renta de todas estas tierras. Pero no será necesario que vivas con esta renta, Mefiboset, que estás cobrando por esta tierra, porque todos los días de tu vida comerás aquí junto con mis hijos, delante del rey, en la mesa del rey. Y Mefiboset, queridos hermanos, no podía entender esas palabras, él no podía creer esas palabras. Él decía: pero ¿qué hice yo para merecer misericordia? Yo era digno de muerte, tenía una sentencia de muerte en suspenso, yo no he hecho nada. ¿Cómo tienes así misericordia de mí? Yo soy solo un perro muerto, dijo Mefiboset. Amados hermanos, en la cultura del Antiguo Testamento, un perro
estaba significando, queridos hermanos, lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado. Pero un perro muerto, como se dijo Mefiboset a sí mismo, era lo peor de lo peor. No valía nada, queridos hermanos. Era lo más pequeño, lo más insignificante. Pero está escrito en la palabra, hermana, el que se humilla, Dios lo exalta. Y aquí hay alguien que se ha humillado, aquí hay alguien que se ha postrado, aquí hay alguien que delante de Dios ha dicho: yo no merezco nada, mas haz tú lo que tú quieras. El Señor te dice: mi hija, yo te voy a levantar. Tú te has humillado, tú has esperado, sufriste alguna injusticia y te quedaste callada. El Rey de Reyes te va a defender, Él te va a levantar, porque antes de la exaltación viene la humillación. Bendito aquel que se ha humillado, porque el Señor va a levantarlo. Amada hermana, el Rey te va a levantar, el Rey va a secar tus lágrimas, el Rey de Reyes te va a hacer justicia. Amado hermano, bendito el santo nombre de Dios. Mefiboset estaba allí postrado, queridos hermanos, delante del rey, y el rey le dijo todas estas cosas: no temas, Mefiboset, porque tú no eres un perro muerto, tú eres un príncipe. Y Dios te está diciendo aquí a alguno ahora: tú no eres un perro muerto, tú no eres un vicioso, tú no eres una abandonada, tú no eres un discapacitado, tú eres un príncipe de Dios, tú eres una princesa de Dios. Ah, Señor, pero si yo hice esto, yo hice lo otro, yo no soy nadie. El Señor te diga: no digas eres nadie, porque tú eres un príncipe de Dios, un hijo del Rey de Reyes. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amada hermana, amado hermano, a veces, como hablamos hoy, queridos hermanos, no es justo que pasemos por ciertas situaciones difíciles, duras. Amados hermanos, no es fácil. Ninguno quiere pasar por estas situaciones. Pero ¿sabe qué, queridos hermanos? La mayoría de los que estamos en el Evangelio, llegamos al Evangelio en una situación como la de Mefiboset. No tan extrema seguramente, pero por un luto, por la pérdida de un hijo, por la pérdida de una esposa, de un trabajo, de la salud. Amados hermanos, si llegamos al Señor Jesús, cuando no podemos, queridos hermanos, más, cuando aceptamos: Señor, yo no puedo más, ayúdame tú, porque no puedo más. En ese momento que no tienes salida, en ese momento que parece que tienes todo perdido, en ese momento cuando nadie te puede ayudar, en ese momento cuando nadie está a tu lado, en ese momento aparece Jesús de Nazaret en tu vida y te dice: yo soy tu Dios, mi hija, yo no te voy a abandonar. Te dejó tu padre, murió tu padre, te dejó tu abuelo, perdiste tu casa, perdiste tu esposa, perdiste tantas cosas, pero a mí no me vas a perder, te dice el Señor. Y el Señor te levanta y te abraza y te da una nueva vida. Pero a veces es necesario quebrantarnos para poder recibir esa nueva vida. A veces es necesario llegar, queridos hermanos. No debería ser así, pero ¿cuántos de nosotros no estaríamos aquí en el Evangelio si no hubiéramos pasado por una cosa así? Muchos no estaríamos aquí, queridos hermanos, cuando todo va bien, cuando somos príncipes, cuando tenemos un padre que es el rey de la nación, cuando tenemos un abuelo que lo tiene todas las cosas. Entonces no necesitamos nada. Pero cuando lo perdemos todo, y entonces solamente Jesús puede socorrernos, allí se aparece el Señor y te da una nueva vida. Y es cuando tú entiendes que solamente en Jesús tienes todas las cosas. Bendito el santo nombre de Dios. Amada hermana, amado hermano, pero muchas veces cuando estamos en esta situación, muchas veces cuando estamos viviendo como es esto, como Mefiboset, no tenemos fuerza para acercarnos a Dios, no tenemos fuerza para ir a la iglesia, no tenemos fuerza, que Dios hermano, para buscar de su nombre. Estamos demasiado perdidos, estamos demasiado sucios, estamos demasiado avergonzados para buscar de Dios. Entonces es necesario, por eso fue que David envió a Siba a buscar a Mefiboset, porque Mefiboset no podía ir por sí mismo al palacio, porque tenía miedo, porque no tenía cómo caminar, no tenía medio de transporte, que no tenía como, aun cuando Mefiboset supiera que lo esperaba algo glorioso en el palacio, no tenía cómo ir, no tenía cómo trasladarse. Entonces fue necesario que David preguntara y mandara a Siba: ¿acaso no hay uno a quien haga yo misericordia? Y mandó a Siba para buscar a Mefiboset. Así, queridos hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos en esta situación no tenemos fuerza, pero el Señor, a través de alguien, a través de la oración de alguien, aquí hay alguien que dice: pero
nadie ha orado por mí. Es lo que tú crees. No sabes cuántas personas oraron para que tú fueras hoy la hija de Dios que eres. Han orado por ti. Y aunque tú no lo has escuchado y no lo sabes, las oraciones por ti han llegado al trono de los cielos. Y amado hermano, amada hermana, en esta situación muchas veces no tenemos fuerzas para buscar de Dios, y así estabas tú en algún momento, y así estaba yo en algún momento, amados hermanos, porque después de haber vivido esto que conté cuando niño, queridos hermanos, cuando fui joven, queridos hermanos, y el Señor me dio todas las cosas, queridos hermanos, como a Mefiboset también. Entonces, amados hermanos, en aquel entonces recuerdo que yo quería llenar el dolor y rellenar el vacío que había en mi corazón, queridos hermanos, buscando, queridos hermanos, falsos amores, buscando mentiras, queridos hermanos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y entonces en ese momento, queridos hermanos, sucio, inmundo, lleno de pecado, lleno de culpa, como Mefiboset, yo quise huir de todo lo que conocía, ¿saben, amados hermanos? Y me metí allí en un hueco inmundo como lo de Bar, bendito el santo nombre de Dios, ha escondido, bendito, sin fuerza para regresar, sin fuerza para buscar a Dios. Pero, queridos hermanos, Dios le había hecho una promesa a mi abuela, ¿sabe? Bendito el santo nombre de Dios. Y por esa promesa que le hizo mi abuela, y por la oración de esa mujer que está allí sentada, y por la oración de mi madre, el Señor mandó a su Espíritu Santo, mandó a Siba a buscarme allí donde yo estaba, donde nadie me podía encontrar. Quebrantó mi corazón, queridos hermanos, aunque yo no era merecedor de nada, yo no había hecho nada para merecer la misericordia de Dios. Él, queridos hermanos, me soportó, me criadé, Él me levantó, Él me abrazó, Él cambió mis vestiduras inmundas de lo de Bar por un vestido nuevo, Él puso mitra limpia en mi cabeza, Él me abrazó y me dio una nueva vida, y me dio una nueva oportunidad, y me regresó todas las tierras que había perdido. Amada hermandad, ¿cómo no voy a yo amar a Jesús? ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a postrarme delante de Él y agradecerle porque Él ha sido bueno conmigo? Amados hermanos, asimismo muchas veces como Siba se dejó usar por el rey para buscar a Mefiboset, a veces es necesario que nosotros también nos dejamos usar por su Espíritu Santo para buscar a aquellos que están allá afuera, que no tienen fuerza, que están avergonzados, que están, queridos hermanos, llenos de culpa, que están escondidos. A veces es necesario, queridos hermanos, muchas veces ellos no necesitan muletas, pero necesitan una llamada tuya, necesitan una visita tuya, necesitan que tú, queridos hermanos, los acompañes, que tú los invites a la iglesia, que tú vayas a buscarlo. A veces es necesario, como fue Siba a buscar a Mefiboset, que les brindes el almuerzo después del culto, que hagas alguna cosa, porque ellos por sí mismos, aunque sepan que algo glorioso los espera, no tienen fuerza, no tienen cara, no tienen vergüenza para presentarse delante de Dios. Pero el Señor te quiere usar como a Siba. Déjate usar como Siba, bendito santo nombre de Dios, porque Dios va a hacer mucha obra contigo. Amada hermana, amado hermano, habían pasado ya, queridos hermanos, ya habían pasado. Mefiboset estaba allí en el palacio del rey como el príncipe que era, comiendo a la mesa del rey, bendito el santo nombre de Dios. Y amados hermanos, saben que en la mesa, cuando están sentados en la mesa, no se ven los pies porque están tapados con la mesa. Mefiboset sentado allí con todos los hijos de David, queridos hermanos, no se veía su discapacidad, no se veía que era un inválido, que tenía las piernas quebradas. Amada hermana, amado hermano, aquí en la iglesia tú no eres un inválido, no eres un discapacitado, no eres un quebrado, no eres un vicioso, porque la mesa de Dios, la gracia de Dios cubre todos tus defectos. Tú eres aquí un hijo de Dios, tú eres aquí un príncipe. Allá afuera donde no está la mesa, allá afuera en lo de Bar, tú eres un inválido, tú eres un vicioso, un discapacitado, un bueno para nada. Pero aquí en la gracia de Dios tú eres un príncipe, porque la gracia de Dios cubre tu discapacidad, cubre todos tus pecados. Bendito el santo nombre de Dios. Amado hermano, ya Mefiboset estaba allí en el palacio del rey como un príncipe más. Y pasaron 20 años más Mefiboset allí, bendito el santo nombre de Dios. Pero ¿saben qué? Mefiboset, cuando llegó al palacio, ya tendría como unos 25 o 30 años, queridos hermanos. Cuando llegó al palacio ya después,
Queridos hermanos, él tenía un hijo que se llamaba Micaías. Bendito el santo nombre de Dios. Tenía una mujer también. Y queridos hermanos, saben, el pacto que hizo David con Jonatán no solamente alcanzó a Mefiboset. Micaías no sabía nada. Él no sabía del pacto, de ningún pacto. No sabía de ninguna historia. Pero el pacto que David hizo con Jonatán alcanzó a Micaías también. Amado hermano, tú estás aquí en esta mañana. Tus hijos no están aquí. Ellos no saben nada. Tus hijas no están aquí, pero sabes una cosa, el pacto, la misericordia y la gracia que te alcanzaron a ti, también van a alcanzar a tus hijos, va a alcanzar a tus nietos, va a alcanzar a tu casa, va a alcanzar a tu esposo. El Señor va a hacer una obra completa en tu vida. Bendito el santo nombre de Dios. Y amado hermano, las cosas no pasaron como muchos hubieran pensado. Cualquiera pudiera pensar que Mefiboset era necesario matarlo porque se iba a alzar contra David para recuperar el reino que fue de su padre y de su abuelo. Pero no fue así. La persona que menos se imaginaba todo el mundo, un hijo de David, hemos leído aquí, queridos hermanos, Absalón se alzó contra su propio padre para, queridos hermanos, derrotarlo, para matarlo y tomar el trono. Y hemos leído, queridos hermanos, David queriendo evitar una masacre. Él le dice a Mefiboset, le dice a todos en su palacio, a sus generales, a sus siervos, a todos los que estaban allí: vámonos huyendo, vamos a huir, vámonos de aquí antes de que venga Absalón, porque no va a dejar a nadie con vida, va a vengarse, va a hacer una masacre. Y David, para evitar una masacre, él huyó junto con sus hombres, queridos hermanos. A veces es necesario retirarse, ¿saben? A veces es necesario evitar la violencia, a veces es necesario, queridos hermanos, evitar, queridos hermanos, un conflicto. Dice un dicho que la mejor guerra es la guerra que no se libra, queridos hermanos. Muchas veces pasa de esta forma. Y amados hermanos, David se fue con sus siervos, queridos hermanos, pero aconteció, queridos hermanos, que Siba, hemos leído, Siba, queridos hermanos, cuando Mefiboset le dice que le prepara el asno, Siba lo engañó, queridos hermanos. Él preparó los asnos, preparó todas las cosas y se fue, queridos hermanos, junto con los generales, junto con todo, y dejó varado a Mefiboset en el palacio, sin dinero, sin provisiones, sin gastos, sin nada. Lo dejó allí Siba, queridos hermanos. Y después, cuando llegó a donde estaba el rey le preguntó: ¿dónde está Siba? Y entonces Siba inventó y le dijo: lo que pasa es que Siba se quedó en el palacio porque él está esperando que lo nombren rey. Como tú te fuiste, Siba está esperando allí que lo nombren rey. Entonces, amados hermanos, Siba engañó a Mefiboset, lo dejó varado y también lo difamó. Bendito el santo nombre de Dios. Amado hermano, ten cuidado, porque Siba fue utilizado por Dios, fue utilizado por el rey para buscar y salvar a Mefiboset, pero después se dejó usar por el diablo y entonces dejó varado a Mefiboset y lo engañó y lo difamó. Amado hermano, el mismo hombre de quien Dios se usa para bendecirte, si se descuida, puede ser utilizado también por el diablo, queridos, en tu contra. Por eso tu mirada no debe estar en Siba, tu mirada no debe estar en mensajero, tu mirada debe estar en Cristo Jesús, que fue quien envió al mensajero. Cristo fue el que dio su vida por ti, Cristo fue el que sufrió por ti. No esté entonces tu mirada, tu adoración en el pastor: Siba me fue a buscar, Siba me salvó. No fue Siba, fue el rey que lo mandó a buscar. Amado hermano, no es el pastor, no es la hermanita, no es el hermano. Dios te bendiga por tu servicio, mas a ti te salvó fue Cristo Jesús por la obra que hizo contigo. Bendito el santo nombre de Dios. Amado hermano, y aconteció, queridos hermanos, que Siba fue difamado. Allí Siba no a Mefiboset, Siba difamó a Mefiboset y envenenó la mente del rey. Le dijo: te está engañando, él quiere ser rey. Pero el Señor te dice en esta mañana: alguno está hablando mentira de ti, alguno te está difamando. Por esta palabra el Señor te dice: quédate tranquilo, Mefiboset, porque el Dios del cielo te va a defender. La verdad va a salir a la luz. Bendito el santo nombre de Dios. Tú dices: pero me está difamando, voy a quedar mal con el rey. No vas a quedar mal con nadie, porque Dios va a hacer que la verdad salga a flote. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amado hermano, Siba no se quedó allí. Es
Mefiboset no se quedó ahí en el palacio para ser coronado. Dice aquí las escrituras que no, queridos hermanos, no se cortaba su barba, no se aseaba, dejó su misma ropa, en señal de, queridos hermanos, de que él no estaba de fiesta, porque el rey no estaba en el palacio, él estaba esperando al rey. Y amados hermanos, así mismo como el rey se fue del palacio, así mismo, queridos hermanos, un día Jesucristo se fue de esta tierra, ¿sabe? Él murió, ascendió al cielo y se fue de esta tierra, queridos hermanos. Pero Mefiboset no estaba esperando ser coronado como la gente del mundo, viendo que el rey no regresa, viendo que Jesucristo no regresa. Ellos se quieren coronar a sí mismos en sus propios reyes y sus propios dioses. Pero los hijos de Dios no hacen así, sino que ellos saben que como el rey se fue, así mismo un día volverá. Y amados hermanos, el mundo te va a difamar como difamaron a Mefiboset. El mundo va a hablar mal de la iglesia, no importa, bendito santo nombre de Dios. El Señor va a regresar, el Señor sabe la verdad. Y así como Mefiboset se estaba preparando para recibir a su rey, él sabía que su rey iba a volver al palacio. Así mismo, amados hermanos, la iglesia de Cristo se está preparando para cuando el Rey de Reyes regrese. Y mientras eso sucede, su iglesia bendita predica, proclama la pronta venida del Rey y lo espera acá como las 5 vírgenes prudentes. Estamos esperando a Cristo. Sabemos que como regresó el rey David al palacio, un día nuestro rey regresará sobre las nubes y nosotros habremos de encontrarlos en ella para ser felices con él para siempre. Dios sea alabado. Amén. Vamos ahora, amada hermandad, a doblar nuestra rodilla. Gloria a Dios. Ese amigo que te ama, amados hermanos, no va a dejar que mueras en Lodebar. Te sacará de la inmundicia, de la pobreza y te pondrá en el palacio del rey. Así que glorifica a Dios, agradece al Señor, porque Él no te va a abandonar en Lodebar. La promesa de su Santo Espíritu, su palabra y la fe moren siempre en nuestros corazones. Amén.